Buen día amigos, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva entrega de este programa jurídico Atena Entrevista. Y hoy tenemos a un invitado diferente, diría yo. ¿Por qué diferente? Porque nos viene a lanzar una propuesta académica interesante. Nos viene a traer un nuevo planteamiento. Antes de eso, permítanme a ustedes presentarles a nuestro amigo, abogado, docente universitario, investigador, Carlos Lázaro Reina. Él es abogado de profesión, además cuenta con un posgrado en Workshop de Negocios otorgado por la Universidad de Harvard School. Además tiene un diplomado en gestión judicial por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, otro posgrado en Derecho concursar por la Universidad de San, por la misma casa de estudios también tiene un posgrado en Derecho Empresarial, tiene una maestría en curso en docencia universitaria, además tiene una amplia experiencia en el ejercicio profesional, ha sido abogado del estudio Balbi, del estudio Chandía, también del estudio Rodríguez y Angobaldo, en Sigma Fondos de Inversión, representante legal de Mitsue Auto Finance Perú, también de Scania Service del Perú, Mavil Hermanos. Carlos, tienes una muy amplia experiencia en el quehacer jurídico, en el ejercicio de tu profesión que tanto te apasiona y en la docencia universitaria. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí a tu servicio, gracias por la invitación y espero que el día de hoy podamos llenar algunas expectativas o al menos crear alguna motivación para que las personas que puedan observar esta posición puedan eh, meditar sobre los temas innovadores y los cambios también que hay en el derecho, ¿no? Especialmente en el derecho procesal. Sí, Carlos, soy conocedor de tu apasionamiento por el derecho procesal y por otras ramas también del derecho, pero entiendo que has trabajado mucho el tema procesal. Y hoy nos has traído una presentación que yo la estoy poniendo acá en estos momentos en la pantalla. En esta presentación que tú nos has traído, Carlos, estás titulando esta entrevista, la estás titulando como Etapa preprocesal y la relación jurídico-procesal, nueva concepción. De por sí, Carlos, me parece un título sugerente, eh, controvertido. Me hablas de una etapa preprocesal. La verdad no entiendo a qué te refieres. En mis conocimientos jurídicos del derecho en la universidad no me han enseñado esa etapa. No sé exactamente a qué te refieres. Y la relación jurídico-procesal. Y esto sumado a una nueva concepción. Carlos, explícanos a mí, a las personas que nos van a estar viendo, a nuestros seguidores, a los estudiantes de Derecho, a los abogados. ¿A qué te refieres, Carlos, por favor? Explicarte. Y seguro que en la diapositiva también lo vamos a compartir, la podemos ver. Siempre en la universidad nos han enseñado que el proceso, lo podemos ver en este momento, está dividido en 5 etapas. La etapa postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Cada uno con sus partes dentro del proceso, pues. Pero, de la revisión de toda la doctrina, de muchos autores, de la investigación que he podido realizar, la etapa postulatoria solo consiste en presentar la demanda, nada más. Es como el acto de postular a por ejemplo, una universidad, doy mi evaluación, postular, aplicar un trabajo, me presento mi currículum, solamente eso. No se habla más, Monroy, Nostroza y todos hablan que solamente la etapa postulatoria es la presentación de la demanda. Pero la división de las etapas deja pues en menoscabo la labor que hace el abogado. Y el abogado se encarga de diseñar, estructurar, plantear la estrategia, de verificar que su demanda cumpla con los presupuestos procesales de fondo, de forma, etcétera. Y elabora todo, pues una labor interesante, pero que no se reconoce en el proceso. Y mucha gente me dirá, pero Carlos, eso no es el proceso, porque el proceso presenta justamente cuando presento mi demanda, ahí comienza a moverse lo que dicen muchos autores. Yo tengo un concepto distinto.
yo postulo la idea de que el proceso empieza desde cuando existe un conflicto de intereses y este no se puede solucionar ni por la autocomposición, ni por la autotutela, ni por la autocomposición, y decidimos por la heterocomposición, la participación del órgano jurisdiccional, cuando decidimos que esa es la única solución y vamos al abogado, es que nosotros ya estamos resueltos a iniciar un proceso. O sea, nadie nos va a sacar de la cabeza de que tenemos que ir a un proceso judicial. Listo con el abogado, es que el abogado, en la de la entrevista, recepciona toda la información, la evalúa, diagnostica cuál es la pretensión adecuada para ingresar al proceso y empieza su labor. ¿Por qué es importante esta labor? Porque si acaso el abogado no realizara una labor, una precalificación de la concurrencia en su demanda, de los presupuestos procesales de fondo y de forma, el juez pensaría que es un mamarracho. Si solamente el acto postulatorio es presentar una demanda, solamente es eso, significa de que cualquier persona podría hacer una demanda, o simplemente llena un formato y ya está. Y eso no es verdad. Para eso se han formado a los abogados en la universidad, para eso se estudian tantos años, para eso se adquiere la experiencia, para eso pues es importante que vuelque todo su conocimiento, su experiencia, conocimiento, buenas relaciones ahí en la demanda y la diseñe de tal forma que pueda pasar. Es justamente la calificación del juez. Pero antes de que sea calificado por el juez, el abogado ya tiene que haber estudiado, haber estructurado bien el establecimiento de una relación jurídica procesal válida. Porque si ya, no Carlos, lo hace... Carlos, no lo va a hacer. Carlos, te interrumpo porque quiero ponerte el tema en difícil. No vamos a hacer acá un monólogo y tú nos vas a explicar tantas cosas. Entonces, pero Carlos, ¿tú qué me estás diciendo? Ya, a todos nos han enseñado que tenemos una primera etapa, que es la etapa postulatoria. A mí también me lo han enseñado en la universidad. Luego la probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecución. Pero tú me estás diciendo, Carlos, que esta etapa postulatoria no es la primera del proceso. Porque no basta con presentar la demanda, con redactar la demanda, porque como tú no dices, lo podría hacer de repente cualquiera, sino que me estás diciendo que hay algo antes de la etapa postulatoria. Por supuesto, yo le llamo la etapa prepostulatoria. 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 Ahí ¿Es esto está. lo que tenemos ahora en las diapositivas? Por supuesto, la etapa prepostulatoria. O sea, ahora, ¿y por qué? A ver, te pregunto y no sé, quiero que acá conversemos. Etapa prepostulatoria, pero ¿qué hay en la etapa prepostulatoria? Es justamente lo que explicaba, era el momento en el cual aquella persona que siente que existe un conflicto de intereses con una u otra persona que no le reconoce una pretensión, recurre al abogado y el abogado comienza a desarrollar su talento o su formación, porque para eso lo han formado. Sin esa formación, sin esa intervención del abogado, no habría ninguna demanda que presentar, o si acaso lo habría. No habría nada. Entonces, pero ahí te podríamos cuestionar, Carlos, ahí te podríamos cuestionar, decir, pero bueno, no hay demanda, no hay nada, pero tampoco hay proceso. Entonces, ¿cómo va a ser? Prepostulatoria, ¿no? Sería parte del proceso, no sé, te lo suelto. Bien, excelente, excelente. Muy bien, gracias por la pregunta, estimado Ronald. Entonces, ahí vienen los fundamentos de la tesis que presento. A ver, lo primero. ¿En qué etapa se plantean las medidas cautelares antes del proceso? Bueno, antes del proceso se entiende antes de la presentación de la demanda, pues, ¿no? Y antes de la presentación de la demanda, la presentación, antes de la etapa postulatoria. Debemos entender, pues, que la medida cautelar no es un proceso cautelar. Y eso creo que está muy estudiado. El proceso no tiene, en este caso, la medida cautelar no tiene vida propia, depende de un proceso principal. Pero ese es antes del proceso. El segundo cuestionamiento sería el siguiente, la segunda pregunta para todos los que seguramente van a ver esta charla tan interesante, van a decir, ¿qué otra cosa podríamos plantear los sustentos de la etapa prepostulatoria? Es que en el Perú existe la ley
que establece la conciliación extrajudicial, lo que obliga a todas las personas que quieran, que pretendan, o que tengan una pretensión de derechos disponibles, porque hay derechos no disponibles, someterse a un proceso conciliatorio o un intento conciliatorio, del cual van a hacer un acta de conciliación, que es un requisito de proceder del millón, nuevamente. ¿En qué etapa se forma el requisito de procedibilidad que requieres tú para presentar tu demanda? Pero Carlos, yo te podría decir ahí, pero la conciliación no es un proceso propiamente, porque no participa el juez, es antes, es ante un conciliador que ni siquiera es abogado, puede ser también una persona que no es abogada. Te puedo soltar ese cuestionamiento, no sé, ¿tú Sí. qué refrendas ante eso? ¿Qué dices ante eso? Sin embargo, el acta de conciliación que se suscribe por las partes y el conciliador, de acuerdo a la ley de conciliación extrajudicial, tiene calidad de cosa juzgada. Al menos se pide que todas las personas, como requisito de procedibilidad, o sea, no es un requisito de admisibilidad, imagínate la fuerza que tiene esta acta de conciliación. No, no es un requisito de admisibilidad. Si es que tú no llegas o no realizas el intento conciliatorio, tu pretensión ni siquiera va a resistir en menor análisis a nivel de la primera etapa del saneamiento procesal. El juez lo va a rechazar de plano. Entonces, si es un requisito tan importante, ¿en qué etapa se realiza o se forma este requisito de procedibilidad en el proceso? Y entonces no lo ubicamos ni en la postulatoria, ni en la probatoria, ni en ningún lugar. ¿Dónde lo ubicamos entonces? Y nuevamente volvemos a postular a la existencia de una etapa prepostulatoria o una etapa preparatoria. No tenemos un nombre definido porque eso es la hipótesis que estoy planteando. Si no tenemos, no tenemos. Y lógicamente hay mucho que estudiar y mucho que cuestionar, ¿no? O sea, Carlos, tú nos estás diciendo de que, por ejemplo, al cuestionamiento que yo te hago de que en la etapa prepostulatoria no hay una etapa porque no existe un juez, tú me dices, pero tienes un proceso cautelar donde, o en todo caso, una solicitud de medida cautelar donde ahí sí participa el juez, y es antes de la presentación de la demanda. Tú, de alguna forma, ante este cuestionamiento, tú dices, acá hay un juez. Y ante el otro cuestionamiento de la conciliación, tú dices, pero acá se forma la relación jurídico-procesal válida que va a ser analizada después. Entonces, de alguna forma, esta etapa preprocesal es una etapa en la que en algunos casos hay intervención de un juez, en otras cosas hay una intervención de la propia ley donde establece que se debe conciliar, por ejemplo. O sea, existe ahí un análisis antes de postular algo. Por supuesto, y más aún, estimado Ronald, si acaso no presentara el artículo 6 de la ley de conciliación establece que acaso no presentara el acta de conciliación, el juez tiene que rechazar liminalmente la demanda por falta de interés. Imagínate, tenemos dentro, es una falta de interés. Entonces, Carlos, te interrumpo, Carlos, te interrumpo porque eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la importancia de tener una etapa preprocesal? Justo eso es lo que tenemos, o sea, ya me has identificado etapa preprocesal, pero ¿cuál es la importancia o la razón de ser de existencia de una etapa preprocesal? ¿En qué ayuda a los abogados? ¿En qué ayuda al juez? ¿Qué me interesa, si me permites el término, saber que existe una etapa preprocesal? ¿Para qué? Es que se reconoce desde mi punto de vista el trabajo y la formación de un verdadero abogado. Si es que un verdadero abogado no ha sido formado, no ha sido instruido, no ha sido entrenado para poder hacer una demanda para que establezca una relación jurídica procesal válida que va a ser calificada por el juez, entonces, pues, no tiene sentido la formación de un abogado. No tiene sentido. No tiene ningún sentido tener un abogado. Podría hacerlo cualquiera, una demanda. Y hacer una demanda es un arte. Hacer una demanda por medio, en juego los derechos y las expectativas y las pretensiones de tu cliente. Si tú no sabes
graves plantear una demanda, pues el Poder Judicial la va a rechazar. Entonces vamos a tener abogados muy frustrados, ¿no? Es allí donde es importante la formación de un abogado, y más aún, y aquí viene un argumento más interesante, estamos en una etapa donde está entrando la oralidad del proceso civil. Y en la oralidad del proceso civil observamos, pues, que en la etapa preliminar, verdaderos abogados y los verdaderos jueces también, en la formación de los verdaderos abogados. ¿Por qué? En ese momento tú no vas a decir, oye, disculpa, no me acuerdo qué es interés para obrar. Voy a mi libro y voy a sacar y voy a hacer un copy-paste y voy a ponerlo acá en mi demanda, voy a comprenderlo recién. En ese momento no lo vas a poder hacer. En ese momento tu formación debe permitirte salir airoso, demostrarle al juez que a través, o sea, la oralidad, que existe voluntad de la ley, legitimidad por obrar, interés para obrar, dentro de los presupuestos procesales de fondo, y dentro del presupuesto fuera de forma, que existe pues también capacidad, acumulación, etcétera. Entonces, por eso es importante, esencial, la etapa prepostulatoria. Es vital para un abogado. Carlos. Si un abogado no ha sido formado en teoría general del proceso, no ha llevado bien su procesal civil 1 ni 2, déjame decir que no va a cumplir las expectativas o no va a poder pasar la muralla de la primera revisión en el saneamiento procesal, que lo va a hacer el juez. O sea, Carlos, tú nos estás comentando de que esta etapa preprocesal tiene inclusive una utilidad operativa para que el abogado, una vez conversado con su cliente, diseñe la estrategia, arme la estrategia. En esta etapa preprocesal, el abogado, al conferenciar con su cliente, establece, esta es la estrategia, y la estrategia es primero plantear una medida cautelar preproceso. La estrategia es previamente solicitar una conciliación. O sea, en esta etapa preprocesal se diseña la estrategia, se elabora de repente, prácticamente se redacta la demanda, en algunos casos se hace el procedimiento conciliatorio, en algunos casos se hace la solicitud de la medida cautelar preproceso. O sea, esta etapa prepostulatoria en realidad tiene una utilidad operativa para el abogado y jurisdiccional, porque está el juez, ¿no es así? Por supuesto, porque imagínate que si no pasa de la primera etapa, la revisión de saneamiento procesal, ¿qué va a pasar en la etapa de saneamiento real? ¿No es cierto? No vas a poder ni siquiera enfrentar las defensas de fondo del demandado, porque el demandado va a tener por su lado también un abogado bien formado. Entonces, si acaso no has hecho bien las cosas en la etapa preprocesal, déjame decirte que en la etapa postulatoria y en la etapa probatoria te van a destrozar. Te van a destrozar el abogado, el juez cuando califica, el abogado del demandado cuando te presenta cuestiones previas, cuando te presenta excepciones, y nuevamente el juez cuando está en la audiencia de saneamiento. O sea, todas esas cosas va a tener que soportar tu demanda, y si no lo has hecho bien en la etapa prepostulatoria o preprocesal, entonces, pues tu demanda, que contiene las expectativas, la pretensión de tu cliente, no va a tener futuro. No va a tener futuro. Carlos, dime. Sigo con las preguntas. Bueno, es un planteamiento, me parece realmente muy atendible, de todas maneras, analizable de todas maneras, y te pregunto, ¿y esta etapa preprocesal tiene que incorporarse en el Código Procesal Civil? ¿Tiene que estar establecido? ¿No es necesario? ¿No sé, tiene que haber una ley? No sé, ¿hay algún antecedente que tú tengas de una etapa prepostulatoria o preprocesal como podría ser? Tantas dudas que me surten en este momento. Yo creo que en el futuro, dada la oralidad del proceso, va a insertarse esas circunstancias. Esta etapa va a cobrar mucha. Por el momento, el único que postula la existencia de esta etapa es el que habla, ¿no? Carlos Lázaro, desde el año 2012, que la planteé y he tenido muchas preguntas y he absolvido muchas preguntas, he tenido muchas ponencias y he absuelto en las ponencias todas las consultas que me han podido plantear, y en la universidad todas las inquietudes de los alumnos. O sea, hemos quedado siempre en ese sinsabor de que existe o no existe. Y bueno, y si incluirlo en el código lo veo un poco difícil.
difícil doctrinal, después del planteamiento, lógicamente, que yo plasme en mi libro, y después de revisar de que ya existe la teoría general del proceso que nos enseña justamente, nos prepara para esta etapa preprocesal, yo creo que va a tomar mucha importancia. Bien, Carlos, realmente yo pienso un poquito que me has sacado de algunas concepciones clásicas que tenía, pero o sea, lo rico de esta conversación y de estas entrevistas es eso, ¿no? Más bien decirle a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos escriban al WhatsApp, que le podemos enviar las diapositivas elaboradas por el profesor Carlos Lázaro, que él ya está soltando a la comunidad jurídica su planteamiento, lo está sometiendo. Carlos, entiendo que te vas a tener que soportar muchas críticas, vas a soportar de repente algunas personas que van a decir qué tiene él, qué le ha pasado, qué le ha ocurrido, el coronavirus ha generado algún efecto ahí colateral, pero ahí está, decirle a todos los que quieren. Para eso está, que, como te digo, Ronald, no es un planteamiento de hoy día, es un planteamiento de 2012 y lo pueden verificar en mi blog Círculo Procesal. Desde ese momento yo comencé a estudiar y analizar hasta que pueda terminar mi libro. Pero mira, es tan importante, Ronald, que porque esto creo que va a haber una nueva luz, que por lo general, yo creo que, si no sé si puedes presentar la diapositiva siguiente sobre la relación jurídica procesal, la siguiente, por favor. Muy bien, esa es la fórmula de la relación. Dice, relación jurídica procesal válida es igual a presupuesto procesal de fondo más presupuesto procesal de forma. Esos dos elementos unidos dan pues una relación jurídica procesal válida. Ahí tienen los presupuestos procesales de fondo explicados, ¿ya? Y o sea, Carlos, has establecido, te interrumpo, Carlos, o sea que has establecido toda una fórmula también. O sea, nos quieres convertir medio Einstein, no sé, Carlos, a ver, nos está sacando un poquito del contexto clásico tradicional que tenemos nosotros los abogados. Ponencia sobre... Sí, he recibido eso siempre. Mi primera ponencia sobre la etapa preprocesal la denominé arquitectura procesal, y he diseñado un diagrama que se llama una hoja de ruta procesal, donde incluye todo el código procesal ordenado de acuerdo a la secuencia lógica de su desarrollo, no como está en el código procesal, porque el código procesal dice, requisito de la demanda, artículo 424, requisito de la contestación, artículo 430, 442, ahí está. Muy bien. Excepciones, 446, pero las excepciones deben ir antes de la contestación. Entonces vemos un desorden en el desarrollo de nuestro código. Imagínate, pues, entonces, por eso ahora entiendo por qué cuando a un demanda, lo primero que piensas es en contestarla, cuando tiene de por medio otras herramientas, pues, cuestiones probatorias, defensas previas, excepciones y tanto. Entonces, por eso es que elaboré esta pequeña fórmula que tú la ves ahí, que prácticamente resume la labor importante que hace un abogado dentro de la etapa preprocesal. Porque el abogado va a luchar por eso, porque recuerda que la etapa preprocesal, como dije, forma hace que el abogado desarrolle una estrategia válida que va a ser revisada de acuerdo a los libros 3 veces y de acuerdo a Carlos Lázaro 6 veces, no va a poder soportar. Entonces, para eso quisiera que presente la siguiente diapositiva para que puedan entenderse. ¿Esta? A ver, otra más, es el resumen, ya los chicos lo pueden revisar, todos los abogados lo pueden revisar. Claro, ¿sí? Tengo estos dos resúmenes, Carlos, ¿por qué? Porque yo creo que este tema va a dar para discutir más. Y quiero comprometerte a una próxima entrega, Carlos. Quiero comprometerte a una próxima entrega porque quiero que todas las personas que nos están viendo nos dejen sus dudas abajo, nos dejen sus dudas, nos dejen sus comentarios. Y después de esto, Carlos, en una próxima entrega que quiero que me detalles más cosas, porque yo también ya estoy poniéndome a pensar y quiero soltarte más dudas, porque quiero también un poco revisar algunas cosas, algunos temas, y ponerte en aprietos, Carlos, porque la idea de esto
La idea de este debate es eso, ¿no? La idea del debate es que tú enfrentes, porque estás planteando una tesis, y que tú enfrentes toda la crítica de la comunidad jurídica y sea la comunidad jurídica la que determine la viabilidad o no de tu planteamiento, Carlos. Este planteamiento, estoy de acuerdo, estoy ávido para todas las críticas. Yo solamente quiero que sepa que este planteamiento ha sido llevado a Trujillo, ha sido llevado a Arequipa, se plantea en las universidades, en una universidad en la cual te trabajo que en Lima, y bueno, o sea, estoy apto para todas las preguntas. O sea, desde 2012 he venido defendiéndola, ya estamos en 2019, 7 años la he defendido, y ya estoy a punto de terminar mi libro, así es que todas las críticas en verdad son bienvenidas porque ayudan a fortalecer mi posición, ¿no? Carlos, una reflexión final que quieras dejarnos de tu planteamiento, de lo que postulas, y quiero que nos quedemos con esas ideas finales que tú nos das. ¿Para qué? Para estas ideas finales, conocer el compendio de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás planteando, y llevarla con nosotros para reexaminar y repensar lo que tú nos estás formulando en este momento. Muy bien. Dos ideas interesantes, dos reflexiones interesantes. Hay un viejo adagio latino que dice, damigi factum dabotibi ius, que significa, dame los hechos y yo te daré el derecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando formemos un abogado, debemos formarlo de tal forma, de tal modo que pueda absolver exitosamente todas las preguntas o todas las consultas que se le hagan. Y la segunda y más importante, creo, es que las universidades deben mejorar sus sílabus. Si seguimos formando a los abogados, que primero es la estamos formando mal a un abogado, porque ese concepto que es tan básico se va a quedar en los cerebros de todos esos chicos, y como le dije, te acabo de decir, se comete lo que lo llamo el síndrome del novato. Apenas recibe la demanda, quiero contestar, y se olvida que tiene otras herramientas tan importantes para poder ejercitar su derecho de acción o de contradicción. Esas son las dos reflexiones que dejo. Mira, Carlos, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, y como te digo, comprometerte de todas maneras para unas próximas entregas, porque quiero conocer algo más de tu planteamiento y también quiero conocer algo más de todo tu conocimiento procesal. Acabas de mencionar algunas cosas muy interesantes de que algunas personas reciben la demanda y lo primero que hacen es contestarla, cuando en realidad, por lo que te estoy entendiendo, hay otras cosas más importantes que hacer además de contestar la demanda, que en la práctica a veces nos perdemos en el simple hecho de contestarla por contestar cuando existe algo más importante que eso. Agradecerte por tu tiempo, Carlos, invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos escriban, que nos manden nos pidan la información correspondiente, el teléfono de contacto de nuestro amigo, el profesor Carlos Lázaro. ¿Quieres dejar tu número, tu correo electrónico, Carlos? De repente algún alumno esté ávido, deseoso de querer contactarse contigo y escuchar tu planteamiento y seguir tu blog que nos has mencionado, Carlos. Sí, muy bien. O sea, tengo el blog que se llama Círculo Procesal, tengo mi correo institucional que es clazaro@lazaroabogados.com, y si por cualquier consulta para servirte siempre, Ronald. Espero volver a estar contigo conversando sobre esos temas tan innovadores y tan interesantes. A ti, Carlos, y esperemos que este periodo de cuarentena sirva también para seguir reflexionando sobre todas las ideas que tenemos. Gracias, Carlos. Sí. Ok, hasta luego.